científico ligado a aquella empresa. Lo que nos preocupa es que este informe que los ecologistas señalan que comprueba que el estudio de impacto ambiental del proyecto denominado Puerto Barú no es idóneo para tomar medidas a favor del ambiente, es un informe que realmente no parece ser un informe técnico, en principio porque no está confeccionado por personas que hayan ido a campo a revisar los manglares de Puerto Barú, no tiene los mecanismos mínimos que tiene una investigación científica y es realmente escueto comparado con el estudio de impacto ambiental de Puerto Barú. Sin embargo, ocurre que las personas que se oponen a este proyecto y que lo han demandado tienen este informe como si fuera comparable con un estudio de impacto ambiental aprobado por el país. Para terminar este primer bloque y la primera respuesta, nosotros nos hemos visto en la necesidad de emitir este comunicado porque imagínate, Leonardo, que cada vez que un grupo ecologista o incluso un sector económico cualquiera quiera acabar con un estudio de impacto ambiental de relevancia para el país, se haga con un informe de 20 páginas del extranjero y ya diga que ese informe es más que un estudio de impacto ambiental aprobado, no solamente presentado por técnicos panameños idóneos, sino también aprobado por las autoridades públicas. Así que nosotros no podemos, como panameños y como creyentes en el derecho, decir que un instrumento que da fe pública tiene el equivalente a un pequeño informe que está sesgado y que no ha sido comprobado en campo. Harley, pero le consulto, es decir, esta empresa consultora publicó un documento en torno al proyecto de Puerto Barú que se lleva a cabo en Chiriquí y ha creado un espacio en donde se ha empezado a comentar y a conversar en torno a este punto y no en torno al estudio de impacto ambiental que ha llevado a cabo la empresa que desarrolla el proyecto en conjunto y con aprobación del Ministerio de Ambiente. Sí, en efecto, el informe fue comisionado por los grupos ecologistas que demandaron a Puerto Barú. Incluso el año pasado se estableció una conferencia de prensa con este informe como centro. Este informe, en 20 páginas, pretende echar abajo un estudio de impacto ambiental de más de 4.000 páginas. Los estudios de impacto ambiental están regulados por la ley. Los estudios de impacto ambiental tienen unos contenidos mínimos que establece un decreto ejecutivo y ahí se establecen las medidas de control ambiental. Y esto no se aprueban a capricho de solamente una persona, sino que pasan por informes técnicos del funcionariado público panameño. El pretender que un informe comisionado y que tú lo lees y dice que prácticamente nada de lo que establece el estudio de impacto ambiental en cuanto a la participación ciudadana, en cuanto al tratamiento de manglares. Y dicho sea de paso, para los que no se hayan enterado, Puerto Barú es un proyecto de portuario que no queda en Barú, queda en David, cerca de un área protegida llamada Manglares de David, que es un sitio muy importante porque forma parte de un ecosistema de manglar muy importante del país. Tiene un canal natural hermoso y de 31 kilómetros. Este proyecto, para poderse realizar, tuvo que pasar por procesos de viabilidad ambiental, evaluación de impacto ambiental, participación ciudadana, obtener una concesión marítima de la Autoridad Marítima de Panamá. Va a tener dragado en algunas partes de ese trayecto que mencioné, para tener una navegabilidad segura. El proyecto tiene prohibido, a través de una resolución del Ministerio de Ambiente que aprueba el estudio de impacto ambiental, afectar humedales, rellenar humedales, obliga a monitorearlos, a invertir en su desarrollo y en su reforestación, porque el área se encuentra bastante degradada por el mal uso que ha tenido durante varios años. Así que el estudio de impacto ambiental está en internet,
todos pueden consultarlo, tiene unas medidas que no se han tomado antes en otro proyecto por el Oriente País. Venir a decir que todo este proceso no vale porque yo comisioné un informe de 20 páginas, quizás tenga 30, de una persona que no está habilitada para realizar estudios de impacto ambiental en Panamá, que critica el estudio de algunas partes que le parecieron, y venir a decir, porque tú sabes cómo somos los panameños, la gente le dice informe científico. La ciencia se basa en bibliografía, en hechos, en pruebas de campo. A veces le llaman informe técnico y la persona no ha venido acá ni a medir. Se le llama que el INCRE es un ente, y la verdad es que el INCRE es un ente muy prestigioso en Estados Unidos, pero que uno de sus científicos preste su firma para ayudar a los muchachos acá, no hace eso algo equivalente a un estudio de impacto ambiental, que una vez que lo aprueba el ente competente, que es el Ministerio de Ambiente, ya es un instrumento oficial público que actualmente está en ejecución. Hay comunidades que ya están trabajando en proyectos de reforestación con respecto a este proyecto. Hay un centro de investigación que fue creado a partir del estudio de impacto ambiental, que casualmente ayer tuvo una reunión importante con la CENACIT a través de su junta directiva. Ya este proyecto tiene a 50 personas trabajando en campo, que son los primeros de miles de personas que se han alistado a trabajar para ayudar a que este puerto sea sostenible. Y que todo eso se venga abajo por un informe de 30 páginas de alguien que le dijeron que hablara mal del estudio. Esto, si prosperase, es un extremo peligro, no solamente para este proyecto, sino para cualquier otro que se quiera realizar en el país. Por tanto, hay que elevar la voz y hay que elevar el tono de los instrumentos de gestión ambiental que tanto le han costado a Panamá desarrollar e implementar. Harley, le pregunto a ver si entiendo bien. Esta empresa consultora no hizo ninguna visita técnica, ninguna visita al lugar, no revisó ningún tipo de expediente in situ en el espacio, ni hizo entrevistas para poder evaluar esta opinión que emitió a través de un comunicado. El informe Lincoln para nosotros y para todo Panamá apareció en una conferencia de prensa que hicieron los ecologistas hace varios meses. Lo decían que gracias al informe se habían dado cuenta que, bueno, ya lo sostenían hace años, ¿no?, que el proyecto Puerto Barú a darse en las adyacencias de Manglares de David no era sostenible, y se agarraban de este supuesto informe técnico científico, o como le quisieran llamar, para justificar científicamente lo que ellos venían argumentando verbalmente, sin ningún tipo tampoco de sustento técnico. Ellos armaron, incluso el informe se mete en temas de derecho, pero sin tomar en cuenta todo el derecho aplicable para el tema. Así que este informe aparece en una conferencia de prensa, volvió a aparecer en una de las demandas que le han colocado a Puerto Barú como supuesto sustento técnico de la demanda, pero yo creo que la Corte Suprema de Justicia sabe mejor que apreciar un informe hecho por una persona que ni siquiera está habilitada. Creo que la persona profesa la biología, pero Panamá tiene un colegio de biólogos que es el que permite que el biólogo funcione profesionalmente en el país. Bueno, esa persona no tiene la idoneidad para trabajar en Panamá. No sabemos si ha venido a Panamá, pero en los Manglares de David no se ha aparecido. Tampoco está habilitado para realizar estudios de impacto ambiental. O sea, es muy bonito desde otro país buscar en una computadora lo que te dicen hablar o que debes hablar, sin haber ido a campo, sin ser idóneo, aunque fuera a campo, sin ser idóneo para en Panamá practicar la biología, y para colmo criticar un producto multidisciplinario que han realizado técnicos panameños y extranjeros, sin siquiera estar habilitado para poder hacer estudios de impacto ambiental en Panamá, y que le llamen a eso con la cara seria un informe científico o un informe técnico. La ciencia se basa en el trabajo de los colegas que a veces tienen opiniones desfavorables con respecto a la tuya. Criticar un estudio lo podemos hacer todos nosotros,
pero una crítica no por ser fuerte o por estar en una conferencia de prensa es un verdadero instrumento probatorio para ser establecido en un tribunal de derecho. Por eso nos vemos movidos a promover la reflexión sobre que no todos los documentos que provengan del extranjero tienen la misma validez que los resultados de los procesos que se hacen en Panamá con una normativa ambiental que ya es lo suficientemente estricta para que las empresas, Puerto Barú o cualquier otra, deba cumplir con parámetros de sostenibilidad, incluso en la adyacencia de áreas protegidas. Abogado Harley Mitchell Morán, gracias por estos minutos en Radio Panamá y por ayudar a entendernos un poco más este tema.